Había una vez, en un río que se encontraba con el mar, un lugar donde dos mundos se unían. Este lugar era un estuario, un ecosistema vibrante y lleno de vida. Aquí, el agua dulce del río se mezclaba con el agua salada del océano, creando un ambiente único y diverso. En este entorno especial vivía un pez extraordinario. Este pez, con escamas brillantes como el sol, era una maravilla para todos los que lo veían. Sus escamas reflejaban la luz de una manera que parecía casi mágica, iluminando el agua a su alrededor. No era solo su apariencia lo que lo hacía especial, sino también su habilidad única. Podía vivir en agua dulce y salada. Era un pez de dos mundos. Su nombre era Sol, y era un misterio para todos. Sol navegaba con gracia entre los dos tipos de agua, adaptándose sin esfuerzo a los cambios en su entorno. Los científicos y pescadores que lo observaban no podían entender cómo lo hacía. Los otros peces solo podían vivir en un tipo de agua. Los peces de agua dulce no podían sobrevivir en el agua salada, y viceversa. Pero Sol era diferente. Su cuerpo estaba diseñado de una manera que le permitía prosperar en ambos ambientes. Esto le daba una ventaja increíble, ya que podía explorar y alimentarse en áreas que otros peces no podían. Sol, sin embargo, podía nadar libremente entre ambos. Su habilidad para moverse entre el agua dulce y salada le permitía descubrir nuevos territorios y encontrar comida en abundancia. Los otros peces lo miraban con asombro y envidia, deseando poder hacer lo mismo. Sol se convirtió en una leyenda en el estuario, un símbolo de adaptabilidad y resistencia. A medida que pasaban los años, Sol continuó prosperando en su hogar único. Su historia se contaba de generación en generación, inspirando a otros a adaptarse y encontrar su propio camino en el mundo. Sol no solo sobrevivía, sino que también enseñaba a otros la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia. En el estuario, donde el río se encuentra con el mar, Sol seguirá siendo siempre un pez extraordinario. El río era un lugar de paz. Sus aguas cristalinas reflejaban el cielo azul y las nubes blancas que pasaban lentamente. A lo largo de sus orillas, los árboles se inclinaban, sus ramas tocando suavemente la superficie del agua. El sonido del agua fluyendo era como una melodía que calmaba el alma. El agua fluía lentamente, llena de plantas verdes y peces de colores. Las algas se mecían con la corriente, creando un baile hipnótico bajo el agua. Los peces, con sus escamas brillantes, nadaban en armonía, formando un espectáculo de colores y movimientos. Era un ecosistema vibrante y lleno de vida. Sol disfrutaba de la tranquilidad del río. Cada mañana, los primeros rayos del sol iluminaban la superficie del agua, creando destellos dorados que parecían joyas flotantes. El aire estaba lleno del canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Era un lugar perfecto para la meditación y la reflexión. Le encantaba jugar con las burbujas que subían desde el fondo. Las burbujas, pequeñas y grandes, ascendían lentamente, reflejando la luz del sol en su camino hacia la superficie. Era un juego interminable de luces y sombras, un espectáculo natural que nunca dejaba de maravillar. Se alimentaba de las pequeñas criaturas que vivían entre las piedras. Los peces encontraban su sustento en los rincones y grietas del lecho del río, donde los insectos y otros pequeños organismos se escondían. Era un ciclo de vida perfectamente equilibrado, donde cada ser tenía su lugar y su propósito. El río era su hogar, no solo para los peces, sino también para una multitud de otras criaturas. Desde los pequeños insectos que zumbaban en la superficie hasta los grandes mamíferos que venían a beber, todos encontraban refugio y sustento en el río. Era un santuario natural, un lugar donde la vida florecía en todas sus formas. Pero Sol sentía una profunda curiosidad por el mar. Desde la boca del río, veía el agua azul y profunda. Oía historias de criaturas increíbles y corales mágicos. Un día, decidió aventurarse en lo desconocido. Nadó con valentía hacia la inmensidad del mar, listo para enfrentar un nuevo mundo. La vida en el río no siempre era fácil. A veces, la corriente se volvía fuerte después de una tormenta. Sol tenía que luchar para no ser arrastrado. En invierno, el agua se enfriaba. Sol tenía que buscar lugares cálidos para sobrevivir.
aprendió a adaptarse a los cambios del río. El mar era un lugar completamente diferente. Para Sol, un pez acostumbrado a las aguas tranquilas de un río, el océano representaba un mundo lleno de misterios y desafíos. Cada rincón del vasto océano escondía secretos que Sol debía descubrir y entender. El agua salada le picaba en la piel. No era como el agua dulce a la que estaba acostumbrado. La sal se sentía como pequeñas agujas en su cuerpo, y Sol tenía que adaptarse a esta nueva sensación. Cada día, su piel se volvía un poco más resistente, pero el proceso era lento y doloroso. Las olas lo empujaban de un lado a otro. Sol se sentía perdido. Las corrientes eran fuertes y a menudo impredecibles, llevándolo a lugares desconocidos. A veces se encontraba en aguas profundas y oscuras, otras veces cerca de la superficie donde el sol brillaba intensamente. Cada corriente era una nueva lección, enseñándole a navegar y a encontrar su camino. Los peces del mar eran más grandes y rápidos. Sol observaba con asombro cómo se movían con gracia y velocidad. Estos peces eran depredadores hábiles, y Sol tenía que aprender a evitarlos. Cada encuentro con un pez más grande era una prueba de su agilidad y rapidez. La comida era diferente, y Sol tenía que aprender a encontrarla. En el río, la comida era abundante y fácil de encontrar, pero en el océano, Sol tenía que buscar entre los corales y las rocas, aprendiendo a identificar nuevas fuentes de alimento. Cada día era una búsqueda, y cada éxito, una victoria. El mar era un desafío constante. Cada día traía nuevas pruebas y obstáculos, pero con cada desafío, Sol se volvía más fuerte y más sabio. Aprendió a respetar el poder del océano y a encontrar su lugar en este vasto y misterioso mundo. El mar, con todos sus desafíos, se convirtió en su nuevo hogar. Con el tiempo, Sol se adaptó. Sus escamas se volvieron más resistentes a la sal. Aprendió a nadar con la corriente del mar, no contra ella. Descubrió nuevas fuentes de alimento y aprendió a evitar a los depredadores. Sol se convirtió en un pez fuerte y adaptable, capaz de vivir en ambos mundos. Después de un tiempo, Sol sintió nostalgia por el río. Extrañaba la tranquilidad del agua dulce y la compañía de sus amigos. Decidió regresar. Al entrar al río, sintió una oleada de felicidad. Estaba en casa. Había regresado de su aventura más fuerte y sabio. Los otros peces del río se maravillaron de las historias de Sol. Les contó sobre las criaturas del mar y los desafíos que enfrentó. Sol se convirtió en un ejemplo para todos. Demostró que la adaptación no solo era posible, sino que también conducía a un mundo de nuevas posibilidades. La historia de Sol nos enseña que la flexibilidad es esencial para la supervivencia. Al igual que el pez, debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la vida. Cuando enfrentamos desafíos, no debemos rendirnos. Debemos ser como Sol, valientes y adaptables, para descubrir un mundo de oportunidades.